¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a este espacio de viralidad social como cada lunes, aunque usted lo puede ver en el momento, el día que usted tenga tiempo. Además, para verlo con los amigos, con los familiares, con los vecinos, pase la voz de que este espacio que tenemos de análisis, pues bueno, trata justamente los temas que se convierten en tendencia, los temas que se hacen virales, tanto a nivel local, nacional e internacional. Gracias por acompañarnos y bueno, saludo a quienes estamos hoy en la mesa de viralidad social. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buena tarde. Leti querida, buena tarde. Pepe Ojeda, buena tarde. Pepe, ¿cómo estás? Qué Qué gusto, Leti, qué gusto estas coincidencias, Alvarito, estar aquí. Y sobre todo que, como cada lunes, Sí, es un punto de encuentro, es un punto de discusión, sí. pero también es un punto donde damos ciertas señales de lo que va pasando en nuestro estado, en nuestro país, Bueno. en nuestro contexto también local. Oye, y ahorita que dices en lo que puede pasar, yo me acuerdo, yo creo que Álvaro tiene así como dotes de vidente, ¿no? Sí, A sí, dos sí. o tres cosas que ha comentado, la verdad es que han salido, así que o nos pasas nos prestas la bola de Pero cristal. ¿cuáles? Lo de Claudia Sheinbaum, yo Lo solo primero, lo primero fue eso, ¿no? negarlo era necedad. No quiero decir que sea necio, ¿verdad? No. Estaba como que muy claro que Claudia Sheinbaum iba a ser la candidata y por supuesto iba a Entonces, arrasar. pero ahí la cuestión no era tanto que iba a ser la candidata, él dijo desde el principio ya va a ser la La próxima, presidenta, ¿no? presidenta, con la ¿no? contundencia. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí, bueno, esa es la más importante, pero luego por ahí también tienes... Le atino. No, como que No, yo creo que es lo valioso del análisis en todos los sentidos, el político, el económico, el cultural, el saber interpretar, ¿no? Las señales, el saber leer entre líneas. Creo Sí, que... Y sobre además todo, ¿sí? pero digo, sobre todo, Leti, que es interesante, sobre todo entender también la dinámica nacional. Sí. Muchas veces, muchos periodistas se quedan con las dinámicas locales, Aldeanas. aldeanas, Ah, sí. y ahí es cuando la misma aldea los acaba exhibiendo, ¿no? Claro, porque sí, no es lo mismo tener ya esa visión de grandes ligas a propósito de que se está jugando el béisbol y que está por iniciar ya el clásico de otoño y con dos equipos a lo mejor que son los favoritos de eso vamos a hablar más adelante, pero bueno, sí, siempre es interesante saber interpretar, ¿no? Esas señales y además tener esa información a veces privilegiada. No sé qué gobernador tú te has de acordar, Leti, decía que hay que entender que hay más vida detrás de los volcanes. Así es, Para claro, no quedarse en sí. el tema de la aldea. Sí, ¿no? para no quedarse en el tema de la aldea. ¿Quién Se tiene sería, tradición, no me acuerdo, fíjate, Bartlett, alguno de ellos. no me acuerdo. Pero bueno, ahorita nos acordamos y ya se los estaremos platicando. Bueno, pues si les parece, ya después de que hicimos esta introducción, vamos a ver qué temas precisamente vamos a abordar esta tarde, porque, bueno, hay muchas cosas, a veces se nos quedan algunos temas fuera, pero si de por sí de 4 o 5 no los abordamos todos por falta de tiempo, que bueno, ya más adelante yo creo que vamos a tener un poco más de tiempo. Pero pues hoy vamos a empezar con lo que el pasado 15 de octubre tuvimos en Puebla, la toma de protesta del presidente municipal de Puebla Capital, José Chedraui Budib. Además, no solamente él, estos días han sido de toma de protesta de los 213. Ajá. ¿13? ¿Sí? Estamos Porque con se 4 nombraron, consejos. se nombraron 4 consejos, entonces son 213 presidentes y presidentas. Hoy te doy... Gracias, está ya muy vas cerca dos- de mí. ya vas 2 veces. Presidentas municipales, ¿no? Bueno, ese va a ser nuestro primer tema. El segundo, un tema internacional que me parece, bueno, evidentemente con una repercusión importante en nuestro país. En el discurso, Donald Trump y Kamala Harris se han endurecido en el tema de la migración. Han utilizado Donald Trump pues formas muy grotescas para referirse no a los migrantes mexicanos, por ejemplo a los migrantes venezolanos. De eso también vamos a estar hablando porque finalmente tenemos que entender que el próximo mes que habrá elecciones en Estados Unidos, pues sí va a ser súper importante ver si va a haber otra mujer que comparta, como es Claudia Sheinbaum, además en el país dirían algunos más poderoso del mundo, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos ese tema. También, por supuesto, vamos a hablar de algo que sucedió la semana pasada y que a muchos les sorprendió, la victoria del equipo mexicano de fútbol, la selección mexicana que le ganó a Estados Unidos. Lástima que haya sido en un partido amistoso, pero después del ridículo que hizo la selección mexicana el sábado antepasado, 12 de octubre, por cierto, que vino el Valencia de España a jugar contra la selección mexicana, un equipo realmente de muy bajo nivel y que no pudo más que sacar un empate. Bueno, se sacó la espina ahí con el triunfo sobre Estados Unidos y hablar también un poco, por lo que decías, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, el primero, el segundo, el tercer strike y el ponche para un jugador en el béisbol. Pues vamos a mencionar algo precisamente de este tema, un poco de los deportes. Un tema también importante que hemos abordado en diferentes ocasiones es el de Genaro García Luna. Ya con un dictamen legal, ya con una sentencia que realizó el juez que llevó su caso. Vamos a hablar de eso porque ha tenido mucha repercusión en nuestro país, especialmente en el PAN. Ha sido terrible lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese tema. Y finalmente, pues bueno, ahorita que mencionábamos el primer tema, que es precisamente el de la toma de protesta de Pepe Chedraui, estuvo Alejandro Armenta, pero de manera virtual. Es un hombre que yo creo que es hiperactivo. No sé tú qué piensas, no sé qué piensas, Pepe, pero yo creo que es hiperactivo y esta hiperactividad no le ha permitido cuidarse de la operación que tuvo en el pie. Y desafortunadamente, bueno, pues ahora, aunque no quiera, tiene que hacerlo, ¿no? Pero es que, la verdad, le gana la... Se incorporó a finales de la semana pasada, Sí, ¿Ya? sí, la semana pasada, sí, efectivamente. Bueno, esos son los temas que vamos a abordar. Quédese con nosotros, no la vamos a pasar bien. Pues que empezamos con la toma de protesta de José Chedraui Budib. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión les merece? ¿Empezamos, Pepe? Sí, con mucho gusto. Con tu tocayo. Sí, a mí me parece que pensar en el momento, incluso quisiéramos pensar en el momento histórico, ¿sí? Que está viendo en el país, en el contexto nacional, una mujer, los grandes desafíos de este segundo piso, pensar en las gubernaturas de 9 estados que están precisamente con todos estos desafíos, incluyendo el caso de Puebla, pensar en las legislaturas que pues también tienen un reto de homologar y de despabilar que los congresos se vuelvan entes pues más vivos, ¿sí? Más proactivos que reactivos, y pensar en todas esas dinámicas. Y llegamos al ámbito municipal. Pues pareciera que el ámbito municipal es el más cercano al ciudadano, es el más cercano a las necesidades, es decir, el ciudadano a quien conoce y a quien le puede reclamar o a quien le puede alabar de manera casi directa, pues es a los presidentes municipales. Pero sin embargo, las peculiaridades del municipio de Puebla, pues pareciera que cuando se llega, pareciera o se asemeja a querer ser gobernadorcitos. ¿Sí? Es decir, que estructuran una dinámica donde pareciera que su principal objetivo pues es competir con las figuras gubernamentales y lanzar o buscar otras atribuciones que no las tienen los municipios. Entonces, desde las características de cómo se integran los gabinetes, de la infraestructura de comunicación social, de la infraestructura de las obras y del renumbrón y todo, pierden de vista lo que representa un municipio, ¿sí? Y ahorita hablo de los demás, del resto de los municipios. A mí me parece que de manera natural no debería de ser tanta parafernalia. A mí me parece que es ubicarse precisamente en el contexto que representa a los municipios y de manera natural empezar a ayudar a aliviar las diversas problemáticas, los dolores que tienen los ciudadanos. Es decir, lo que representan los baches, lo que representa el tema de la inseguridad, lo que representa el tema de las vialidades. Es decir, hay los servicios públicos, ese es un tema que incluso la Constitución lo dice. Es decir, ahí está
la agenda puesta donde se establece. Entonces ahí me parece que en muchos de los casos se pierde de vista estas dimensiones y pareciera que es como políticamente la antesala de una aspiración mayor, cuando todavía ni siquiera has entrado y enfrentado a las problemáticas. Y me parece que eso también es interesante porque viene el desencanto, ¿no? El desencanto que le ha costado a varios presidentes municipales, a varios, es decir, los últimos presidentes municipales, recuerdo el caso de Dóger, el caso de Blanca, el caso del mismo Luis Paredes, de Eduardo Rivera. Y quería terminar con Eduardo Rivera. Y Claudia Rivera. Sí, Claudia Rivera, No, bueno. es decir, el desencanto se vuelve mayor porque al final del día, y ahí es cuando todos los municipios, ahí sí ya tienen una característica fundamental, ahí sí percibes lo que hace un municipio. Ahí sí percibes cuando hay una ausencia, cuando no hay un verdadero entendimiento de la dimensión del reto, del desafío que representa ser presidente municipal. Y aquí es porque la ciudadanía es implacable, o sea, no les da la posibilidad de reelecciones, y sobre todo en municipios como Puebla, donde existe la mayor población que formalmente es la que hace discernimiento y hace una discrecionalidad si lo apoyan o no apoyan las aspiraciones futuras. Y el caso de Eduardo Rivera fue contundente, ¿sí? Claro. Cuando pareciera que antes de que se lanzara a candidato, los niveles de aprobación no eran malos, Claro. ¿sí? Se va de candidato y pareciera como que nos quitan la venda de las problemáticas que se estaban viviendo en Puebla. Es decir, pareciera que había un antifaz que se desvanece y vemos la realidad de lo que estaba pasando. Es decir, ni siquiera le alcanzaba para ser candidato a la gobernatura. Más bien, ni siquiera alcanzaba para buscar una reelección, mucho menos para buscar una gobernatura. Entonces, por eso me parece que el caso de Pepe Chedraui, me parece que está empezando no con esa lógica, está empezando con la misma lógica de sus antecesores, de querer generar un relumbrón en este momento, ¿no? Perfecto, gracias. Pepe. Álvaro. Pues sí, creo que en la rendición de protesta que hace Pepe Chedraui hay una duda en el contexto de qué tan 4T, porque se supone que es de la cuarta transformación, es el gobierno de José Chedraui Budí. Por los asistentes, por el contexto. Hay un grupo, y hay que decirlo con claridad, hay un grupo que fue en su momento de morenovallistas que está al acecho de participar en la administración y seguramente con una visión de hacer negocios en el municipio de Puebla. Ya dependerá de Pepe Chedraui si los deja pasar o los mantiene a raya. Por ahí es un principio. Él en el discurso, por supuesto, declara, porque es una declaración, casi una proclama, de que va a trabajar de la mano de Alejandro Armenta en la gubernatura, que va a trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República y que su gobierno tiene que ver con la cuarta transformación. Es una rendición de protesta emotiva en donde en 3 momentos está a punto de... Tiene que parar por la emoción que siente. Él siempre soñó con ser el alcalde de Puebla en distintos momentos, con distintos partidos. En distintos partidos. Claro. La aspiración permaneció y ahora la consigue. Ahora la consigue. Y también hace un reproche a la ciudad que está recibiendo. Y otra de las proclamas, ¿no? Que creo que sí es importante mencionarla, de que dice que Puebla se va a convertir en la mejor ciudad del país. Puebla siempre ha estado, y es un dicho, pues casi es un lugar común, de que Puebla es la cuarta ciudad más importante del país. Sí lo es por circunstancias demográficas. Bueno, está siempre primero la Ciudad de México. Por la cercanía también con la capital de la República, ¿no? Está siempre la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, disputándose por ahí el segundo y tercer lugar, dependiendo de los momentos, que si en los años 80 seguramente era más Guadalajara, hoy es mucho más Monterrey. Estuve por allá hace poco. Monterrey parece Estados Unidos. Sí, es una ciudad gringa, dirían. Sí, es una ciudad gringa. Y Puebla siempre de cuarto lugar. Creo que Puebla, dependiendo de, bueno, también ha habido distintas visiones de gobernantes,
Hay quienes han pensado que construir ejes viales y grandes edificios y traer las grandes tiendas, que eso fue en el tiempo de Bartlett, eso le iba a dar importancia a la ciudad. Y hay quienes han pensado que el origen de la ciudad, cuidar el centro histórico y todo eso es lo que le va a dar relevancia. Veremos cuál es la visión que trae Pepechedra, ¿no? Porque hay quienes piensan que la modernidad, entre comillas, es en automático lo que te da la importancia y el brillo, como se llama. Y la ciudad que recibe, ¿no? Llena de baches. Ha ido saliendo, después de la rendición de protesta, ha ido saliendo datos, hay un hoyo financiero, y estos que se fueron, que era Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez, pues dejaron ahí y pretendían, porque sí lo pretendieron, estuvo en el ámbito noticioso más de 2 semanas, sí pretendían solicitar un crédito de 650 millones de pesos. Y estuvo muy triste que se los dieran si no fuera porque la opinión pública, los medios de comunicación empezaron a presionar de cómo puedes pedir una cantidad tan alta de dinero para terminar la administración. A días. A ver, Claro. la única explicación es que querían el dinero para tapar el hoyo o querían el dinero para llevárselo. Así hay que Oye, decirlo. pero es que si hay un hoyo, pues yo creo que se llevaron dinero, ¿no? Y yo consideraría que hay que investigar. Yo creo que debe desencadenar sanciones, bueno, es largo el proceso, pero Sí. sanciones tanto administrativas y si caben las penales, tendrá que haber sanciones penales. Y por ese lado, en el acto de toma de posesión de Pepe Chedraui, se dan estas circunstancias. Creo que la nota, para mí, se la lleva el gobernador Sergio Salomón. Él sí, con fuerza y con contundencia, le reprocha a los que se fueron la ciudad que están entregando. Y hace una frase importante, dice, esta no es cualquier ciudad. Y esa frase engloba mucho y muy contundente. Estos que se fueron la trataron como cualquier ciudad. Como cualquier ciudad. ¿No? Y les reprocha lo que están entregando. Creo que en ese acto que el último discurso lo hace Sergio Salomón, la contundencia y la fuerza se la lleva a él. ¿No? Sí, bueno, yo creo que dicen que mal empieza la semana al que ahorcan el lunes. Para empezar, digo, no fue el lunes la toma de protesta de José Chedraui, pero sí le amargaron un poquito esa entrada con esa manifestación que hubo afuera del Auditorio de la Reforma, recién remodelado y que además quedó muy bien, que además es uno de los auditorios que mejor acústica tienen a nivel, yo creo que de América Latina. Bueno, un grupo de personas del Poder Judicial protestaron, ¿no? Como lo han venido haciendo. Y eso pues siempre impacta a quien llega a tomar protesta con mucha emoción, con muchas ganas. Y bueno, pues ahí como que ya le amargaron la mañana, ¿no? Y luego me parece que, y voy a referirme a Fernando Maldonado, que hoy no nos acompaña porque tuvo un asunto fuera de Puebla, pero que, bueno, le extrañamos, pero el siguiente programa seguramente ya estará con nosotros. Él dijo una cosa que me llama mucho la atención y que coincide mucho con el análisis que yo hago. Dice, es muy buen publirelacionista José Chedraui Budín. José Chedraui viene de la parte empresarial. La parte empresarial ha puesto bases para la gobernanza, finalmente, porque nos ha dado en los últimos años para administrar, nos ha dado, me refiero como ciudadanía y también con los políticos, de querer administrar las ciudades como si fueran empresas. Y no es malo, pero se les olvida la parte política, se les olvida el tejido social, se les olvida esa parte de los servicios públicos y pareciera que solamente el discurso es convencer de que tengo ganas de hacer las cosas, de que tengo la capacidad, de que tengo el apoyo del gobernador, y también se refiere Pepe Chedraui a Sergio Salomón, porque va a estar 2 meses todavía compartiendo el periodo que va a tardar todavía Sergio Salomón en dejar la gubernatura. Creo que no hay
tantísima experiencia, es más, no sé si le quitaría el tantísimo. Experiencia porque, ¿qué cargos ha tenido políticos Pepe Chedraui? Realmente, pues digo, él fue presidente del PRI municipal, un PRI ya ahí con estrategias de muerte, claro, pero además Diputado local. con diputado local. ¿Pero qué más? ¿No? Entonces, realmente... No cuenta que haya sido amigo de Peña Nieto, no, ¿verdad? No. Y también fue amigo de Moreno Valle, pero yo creo que no le aprendió mucho, porque como quiera que sea, Moreno Valle era un animal político también, ¿no? Entonces, pero creo que tendrá que aplicarse mucho más que solo el discurso, que solo las ganas, que solo la emotividad de que le salgan las lágrimas en determinados temas, cuando se refirió a su esposa. Y sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, y pues ahí con algunos presidentes municipales, creo que justos los que mencionaste tú. Blanca Alcalá, Enrique Doher, obviamente Adán Domínguez que entregaba, Eduardo Rivera, y por ahí me falta, Luis Paredes estuvo. Luis Bank. Luis Bank, estuvo Luis Paredes por ahí, no exactamente donde estuvieron el resto. Exgobernadores, ¿no? Bueno, también estuvo Gali, que fue presidente municipal, que fue el que le dejó el lugar a Luis Bank, y estuvo también como exgobernador, supongo, ¿no? Entonces, creo que si bien tiene muchas relaciones, Pepe Chedraui, pero esas relaciones se han siempre manejado por el lado empresarial, no por el lado político. Entonces, tendrá que aprender a ser presidente municipal. Un presidente municipal que recibe una ciudad, efectivamente, con unos servicios públicos deplorables, mercados, jardines, el bacheo, la semaforización, los panteones, bueno, todo lo que son los servicios públicos. En Puebla, de verdad, parece una ciudad abandonada. Es que la abandonaron. La abandonaron, sí, no sé si para hacer negocios, y yo insistiría mucho en este tema de por qué querer solicitar un préstamo en los últimos días de la administración, si era para tapar el hoyo financiero o como dices tú, para llevárselo, pero que finalmente dejaría endeudada a la ciudad. Dejaría, además de con problemas, y me parece que esa visión que manejó en el día de la toma de protesta José Chedraui, en el discurso se oye muy bien. Vamos a tener todo, vamos a ser la mejor ciudad del país. Digo, creo que nos va a costar mucho trabajo, porque vamos a anotarlo y en 3 años espero que la memoria nos dé para ver si se cumple todo eso. Ahora bien, yo quisiera poner algunos elementos interesantes, es decir, porque esto que comentas, esta radiografía que ha comentado también Álvaro, y esto que comentas, Leti, nos ayuda como a dimensionar de qué estamos hablando. El municipio con mayor población indígena en México es Puebla capital. Es decir, el lugar donde se concentra el mayor número de población indígena no está en la zona rural, está en Puebla capital. Es decir, ahí es uno de los problemas donde cómo le encuentras la cuadratura cuando pues tu prioridad es resolver los problemas del bacheo y de los servicios públicos y tienes otra responsabilidad ahí. Bueno, te ayuda mucho el gobierno federal que de alguna manera está conteniendo este tipo de población en cuanto a todos los programas que existen, estos programas del bienestar. Pero también no solamente es lo que representa esto, sino también tienes un problema fuerte también de lo que está representando la migración. Es decir, Puebla es paso también obligado, tienes una población flotante de migrantes que tienes aquí y que al final tienes que tener una respuesta para ello. Y que muchos se quedan, ¿eh? Y que muchos se quedan. O se queda temporalmente, temporadas más largas, ¿no? Pero también tienes otro de los problemas que a mí me pareciera que es el más importante, es el tema de la inseguridad. Y donde aquí le van a apostar a un modelo diferente de lo que va a pasar en los otros municipios, ¿no? No va a haber un mando, o no hay un mando militar, hay un mando civil. Y que puede ser interesante porque puede demostrar que los civiles sí
pueden enfrentar o pueden contener el tema de la inseguridad, pero si no, empiezas también en una problemática compleja, porque lo que está pasando en Puebla y que en diversos momentos nos ha tocado ver y sentir el pulso de la población, pues el tema de la inseguridad es terrible, el tema del el robo en el transporte público, es decir, Sí, la violencia, de la ¿no? violencia, es decir, Ajá. hay muchos que no solamente competen al crimen organizado, al gobierno federal o al gobierno estatal, sino muchos que competen de manera directa al gobierno municipal. Y por eso lo decíamos hace rato, es el que tiene, el primer respondiente es el gobierno municipal, es el que sostiene todo esta pirámide que representa nuestro país, ¿sí? Y después, ¿cuáles son lo que decía Álvaro? Me parece que es fundamental. ¿Cuál es la fisonomía con la que entra? Pues pareciera alejado de lo que representa quien lo llevó al triunfo. Es decir, realmente se puede decir que es un gobierno municipal que evoca los principios de la Cuarta Transformación. Pues en el discurso pareciera, entre comillas, porque ¿qué refirió de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí? Es decir, y no solamente él, yo creo que en el imaginario prácticamente varios presidentes municipales ya se les olvidó, ¿no? Ya viva... Sí, muera el rey, viva el rey. Exacto. Entonces, a mí me parece que este maquillaje pareciera que se borra y ahorita ya el maquillaje es pues de un gobierno donde pareciera que tiene fisonomía propia y que con esa fisonomía propia va a enfrentar los diversos retos, pero dice, pues necesito el apoyo de Claudia Sheinbaum y necesito el apoyo de Alejandro Armenta. Entonces, ¿es una fisonomía propia o es una fisonomía que representa un proyecto, una ideología, un segundo piso de un proyecto de transformación nacional? ¿O es una fisonomía que evoca a regresar el pasado, como lo ha comentado también muy bien Álvaro, de quiénes son los que están ahí? ¿Sí? Realmente ahí se logra ver a gente que luchó para que llegara Morena a Puebla, que la gente izquierda, decir, ¿cómo está? Y me parece que ahí es uno de los retos, en esas dos partes yo lo dividiría, de ese gran desafío que pareciera que ahorita está ausente y que lo que él está emergiendo es una fisonomía propia y que pareciera que no se la debe a nadie y que él ganó por sus méritos propios y llegó por sus méritos propios. Hay que tener congruencia, ¿no? Fíjate que los voceros oficiosos, que no sabemos si oficiales, porque no lo ha dicho Pepe Chedraui, pero sí lo dicen sus voceros oficiosos. Dejémoslos en oficiosos porque no tenemos elementos para suponer que se les pidió que así lo expresaran. Los amanuenses que toman dictado y que dicen ganó por sus cualidades y va a ser candidato al gobierno del estado. Y la Cuarta Transformación va a perder la ciudad si no lo apoya y si no se da cuenta lo valioso que es Pepe Chedraui. Aquí estuvo en entrevista Roberto Solís, alcalde de Huejotzingo, joven, en su contundencia y en la frescura que tiene por su juventud, dijo, a ver, no hay que engañarnos, nosotros ganamos todos por Andrés Manuel López Obrador, todos. Nadie ganó por sí mismo y quien suponga que ganó por sí mismo, y creo que utilizó la palabra, está deschavetado. Es un movimiento que tiene un caudillo, que está ahora en reposo. Aquí hemos hablado, y yo lo he dicho, que posiblemente en algún momento salga como la gran arma secreta, que tiene una figura de la potencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Y en el Estado, el político más fuerte, popular y conocido es Alejandro Armenta, Sí, con experiencia administrativa, legislativa, política. en el mayor de los niveles. Fue presidente del Senado de la República. Quien suponga, debajo de ellos, sin currículum suficiente, sin labor social suficiente, sin experiencia política suficiente, quien suponga que ganó por sí mismo, voy a utilizar la palabra de Roberto Solís, pues está deschavetado. Y esto es cierto, porque finalmente tú no puedes llegar a un puesto de elección popular con la responsabilidad que cada uno de esos puestos tiene solo por alguien más. Y entonces tú
tu trabajo, tu experiencia, no la hay. Digo, porque pasó con Claudia Rivera. Claudia Rivera llega porque estaba Andrés Manuel López Obrador en las boletas, pero ¿qué papel hizo como presidente municipal? Claro, completamente y ¿No? así con esa contundencia, Leti, es decir, no responden a un movimiento social Así que es. lo soporte, ¿no? O Y sea, tienen, de propio, ¿no? a la hora que Responden tienen a un que movimiento social. demostrar, Exacto. pues se quedan ahí atorados. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento y la experiencia. Y entonces a eso nos arriesgamos cuando también, y alguna vez yo hice la crítica de que Morena lance personajes sin ese currículum, ¿no? Porque tiene esos riesgos de que al rato el reclamo también va a ir para Morena, ¿no? Ya no va a ir para Andrés Manuel porque, bueno, como dices, pues ahorita no lo tenemos, en algún momento posiblemente regrese al escenario, pero de momento, ¿a quién le vas a reclamar? Porque estas personas lleguen. Y algo que tú dijiste de esos todavía morenovallistas, yo creo que el movimiento, el grupo morenovallista ya no tiene fuerza y yo me atrevería a no a decir que no existe, pero sí yo creo que está nulificado, ¿no? Sí, es una etiqueta como para identificar dónde estuvieron, pero el morenovallismo como tal, y fue Luis Bank una pieza importante y en un momento importante, el que contribuyó precisamente al desvanecimiento de ese grupo. Hay que recordar que cuando en el evento aéreo, en el incidente aéreo, en el que pierden la vida Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas y otras 3 personas más. Cuando se hacen las exequias en la Plaza de la Victoria y en los fuertes se llama, ¿no? Plaza de la Victoria, resulta que Luis Bank pronuncia un discurso beligerante que entre líneas culpaba de esa muerte al régimen que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y quien viene en representación del gobierno federal o del que iba a ser el próximo gobierno federal, ¿no? ¿Estaba por entrar? No, ya había entrado. Ya había entrado. Que era Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero le gritan asesinos. Como secretaria de Gobernación. Y tiene que irse, no solo de la ciudad, del país por sí mismo, Luis Bank, y termina desbaratándose ese grupo. No tienen consistencia, requerían de su jefe y estaban por conveniencia juntos y reunidos, no tenían ideología, no tenían proyecto político, no había cohesión ideológica, por supuesto, no había ni siquiera cohesión de intereses, cada quien tenía un interés particular y los unía la lealtad a Rafael Moreno Valle Rosas y se acaba. Como un grupo ya no está, pero es una etiqueta como para saber quiénes son. Claro. Sí, ahora, a mí me gustaría jalar un tema que me parece fundamental. Hace un rato lo comentó Álvaro, el tema de Claudia Sheinbaum. Que de verdad, pareciera que es muy fácil, pero en estos días, en estos 20 días, casi 20 días que llevamos como ella como presidenta, es impresionante que no ha necesitado de Andrés Manuel. Y la otra cosa que a mí me sorprende, hay datos duros que arrojan, la semana pasada salieron unos datos duros, los niveles de aprobación de Andrés Manuel, los mejores niveles de aprobación andaban en promedio entre el 70 y el 76%. Ahorita Claudia Sheinbaum está llegando al 90% de aceptación. Es decir, se ve primero, se nota... Pero ahorita todo es miel sobre hojuelas. Yo no creo que sea una reacción lógica después de 20 días que estés en el 80% o 90%. Pero Leti, es que no estamos hablando, o sea, yo no quiero referir que esto sea miel sobre hojuelas, sino lo que quiero decir es esta ausencia de oposición, o sea, todo lo que hay en el escenario le está dando que los mismos que votaron en contra de Claudia Sheinbaum, ahorita ven que sí es, o la lógica apunta es que hay confianza en ella. La semana pasada también, la reunión que se tuvo con varios, esta delegación gringa con empresarios mexicanos, es decir, ahorita estamos hablando de un escenario que era difícil que pasara con Andrés Manuel. Logró juntarlos, logró sentarlos y además hablaron de que con Claudia Sheinbaum lo que apunta es a una estabilidad en nuestro país.
Es decir, los elementos que hay, o sea, no quiero decir que esto se vaya a mantener. Lo que quiero decir es que lo que no logró hacer Andrés Manuel lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Es decir, sí está llegando a otros sectores que difícilmente Andrés Manuel llegaba. Entonces, está conquistando otros derroteros, otros nichos que de repente parecían inimaginables cuando hablábamos de la Cuarta Transformación. Incluso parecían inimaginables que apoyaran la reforma judicial. Ahora ya hasta el mismo embajador y los empresarios estadounidenses que vinieron, pues ya no lo ven mal. Oye, ahorita que mencionas al embajador, ese manotazo que se da en la mesa Claudia Sheinbaum de decirle a Ken Salazar de que ella no se iba a reunir con él, que todo lo que quisiera tratar sobre él en Con el relaciones canciller. exteriores, ¿no? Sí, fue O sea, espectacular. Pues, sí, la verdad, pero a mí me parece que en estos 21 días no se puede hablar, yo creo, ni siquiera de Pero va muy bien. bueno, Va muy mira, es natural. Y volviendo al tema de José Chedraui, su grupo, sus funcionarios, creo que es muy importante que los funcionarios de cualquier nivel, los representantes populares que han llegado por Morena y que además buscan hacer carrera política en esa corriente, finalmente, ¿no? Deben entender que siguen teniendo las riendas del movimiento los fundadores y no les van a soltar, ¿eh? Y los fundadores son también fundamentalistas, en el sentido que lo quieran tomar. A ver, con un fundamentalista no puedes negociar. Entonces, No puedes negociar. Ellos creen en una ideología que es la López Obradorista, de primero los pobres y todas las frases que ya conocemos. Ellos lo creen literal y lo aplican literal. Alrededor de ellos hay gente que mantiene una visión de negocio, modelo de negocio, son todavía priistas en el corazón, como les decían a los verdes que iban, a los priistas que iban por el verde, que son sandías, porque por fuera verdes y por dentro rojos, en fin, porque se han servido y han utilizado a los demás, porque también tienen que fortalecerse. Andrés Manuel, cuando llega, y eso es importante que yo creo que lo supieran, ¿sabes? Todas estas personas. Andrés Manuel, cuando llega a ser presidente del PRD, de lo primero que hace es hacer candidato del PRD a Ricardo Monreal, que venía del PRI, y gana y arrasa el Zacatecas. Y así comienza a utilizar, y sabe quién utilizar, y sabe que tiene fuerza social, que sabe que tiene base social, base política, en fin. Pero las riendas del movimiento las siguen teniendo los fundadores, que son fundamentalistas. En el mejor de los sentidos lo digo también, porque es una circunstancia de ser consecuente ideológicamente. Claudia Sheinbaum es una fundamentalista también de los principios de la Cuarta Transformación. Luisa María Alcalde Luján, que es la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es una fundadora y una fundamentalista. Y vino días antes de la toma de Vino protesta. días Y allí lo interesante es, ¿por qué no leyeron lo que dijo? Es decir, ¿por qué no leyeron cuál es este fundamentalismo? ¿Por qué no leyeron lo que representa ideológicamente Morena, un movimiento de regeneración nacional? Y me parece que ahí está también el quick, es decir, me parece que se brincaron lo que representa Morena. Y no solamente estamos hablando del caso de Puebla Capital, me parece que en muchos, incluso estados. oye, a muchos les cuesta trabajo hasta decirlo. Primero los pobres. Exacto. O sea, les cuesta trabajo el discurso que empoderó a Morena. ¿Por qué? Pues porque supongo que no están convencidos, porque no tienen el corazón de ese color, no lo sé. Pasó una cosa muy interesante en las transmisiones de protesta de los alcaldes en San Andrés Cholula, que es el último reducto del PAN en la zona conurbada, y un municipio grande, un municipio potente, claro. que ganó Lupita Cuautle, esposa del anterior alcalde Edmundo Flategui. Pues hicieron un buen discurso. Creo que el discurso de Lupita estuvo bien, estructurado y demás, de lo que va a ser. Fue muy cuidadosa de decir que su carpeta de proyectos se la va a entregar a Alejandro Armenta. Están levantando la bandera blanca y la bandera de vamos a... La Entonces, cortesía, es pues, finalmente, hacer es que política. finalmente, exacto. Bien. En representación de Alejandro Armenta fue Celina Peña Guzmán,
que va a ser la próxima secretaria de Ciencia y Ciencia, tecnología. que es conocida nuestra desde hace muchos años, ¿no? Así. Mira, sí. Bueno, No soy de ustedes. no sé. Bueno, pero que ha estado en el activismo, que tiene... No, sí, además ella está en la UAP. Sí, está en la UAP. Bien. Celina hizo un discurso de no más de, tal vez un minuto y cachito. En tierra ajena, ¿no? Porque es tierra ajena, finalmente tierra azul. Sin ningún tipo de cuidado, y lo digo hasta como un halago a Celina, sin ningún tipo de cuidado político, dice que deben entender los alcaldes que primero son los pobres, que tienen que gobernar con humanismo, que deben gobernar con amor a Puebla. O sea, El discurso de Alejandro Armenta. va y le suelta todo el discurso ideológico de la 4T y de Armenta en tierra azul, ¿no? Pasó un poco inadvertido, yo sí lo publiqué por ahí, pero creo que de ese tamaño es el tema de los, bueno, ellos no son fundadores realmente, pero de la fuerza ideológica. Y si se lo dicen a los de enfrente, pues esperan que los de casa lo entiendan. Sí, yo Pues, creo que el vamos a ver. caso es que, no, yo creo que sí lo entienden. El problema es que a veces no comulgas, porque, es decir, se puede fingir mucho, pero cuando tú haces propios, haces tuyos, Esos valores. claro, los muestras en tus gestos, en tu discurso, nos mostramos siempre en la forma de hablar, En en la forma, congruencia. ¿no? Entonces, por eso decía yo hace ratito que se necesita congruencia y necesitan trabajar mucho en esa parte ideológica porque si no van a estar contradiciéndose ellos mismos. Incluso me parece que es interesante porque, digo, así lo legislaron, Ujú. que primero entren los presidentes municipales y después entre el gobernador. Hubiera estado interesante que el gobernador entrara primero. ¿Por qué? Porque el tema es, vamos a ver el discurso de Alejandro Armenta, Ujú. donde vamos a ver cómo va a recuperar esos valores, cómo va a recuperar el rumbo, porque al final del día no puede ser pragmático que cada quien haga estas ínsulas y cada quien haga lo que Ujú, quiera, ¿no? claro. Sobre todo porque responden a un proyecto nacional, un proyecto estatal. ¿Y no les parece que Alejandro lo ha hecho? Sí. En todo este tiempo lo ha hecho, Sí, pareciera. y lo ha mantenido. Por eso me ¿no? parece que vale mucho la pena esperar a esta toma de protesta, porque yo creo que les va a corregir la plana y les va a decir, no se equivoquen, el rumbo es este, así Creo como que- lo está comentando Albarcir. Sí, va a ser de una potencia el discurso, ese discurso. Y a ver si no termina también, así como alguna vez dijimos sobre la Secretaría de Gobernación y del Legislativo, a ver si no también termina siendo el poder atrás del trono. Es decir, que sea él también quien dirija los temas de Puebla Capital. Es que ha ocurrido antes, que... El mejor presidente municipal que ha tenido Puebla ha sido Rafael Moreno Vallerosas, porque solamente trabajó para Puebla. Para Puebla. Sí, nada más, Capital. concentró la obra pública. 200 Es más, y municipios Gali era olvidados. parte de su gabinete. Ahora, un tema importante. A mí no me constó, a pesar de que estuve en el acto, tú también estuviste ahí, pero algunas crónicas y algunas notas hablan de que no fueron invitados los presidentes auxiliares. Ese es otro Pues, tema, ¿no? otro tema de Sí, descortesía, pues. el tema de la verdadera Puebla emergente, le quiero llamar yo, donde están los problemas sociales, los problemas de servicios, no está en la parte que es de Puebla, de Angelópolis, no está en San Manuel, en el Mirador, no está en La Paz, bueno, no está ni en las colonias como Maravillas, que son de clase media, Ajá. México 68, que tiene muy buena agua, no, está en la Puebla que es prácticamente rural en algunas partes. Sí, La Puebla claro. invisible, La Puebla invisible. que nadie quiere ir esa- a ver. Sí. No, Oye, son 17 juntas auxiliares y de las 17 juntas auxiliares, la mayoría, casi el 70% de la población de la capital vive en juntas auxiliares. Y fíjate que ahí es uno de los errores, otra vez, de Moreno Valle y de Luis Maldonado, pues es el tema de ignorar a las juntas auxiliares, ¿sí? Es decir, de verlas como una mera decoración, Entonces, cuando representan y responden a
a dar una respuesta también de manera inmediata a las problemáticas que se están generando. Es decir, con el tema recordemos el tema del registro civil. Eso y fue el recordemos detonante. todo lo que hay alrededor de las juntas auxiliares. Así es. Sí son un elemento de contención de muchas partes del Estado donde hay juntas auxiliares, pero de Puebla, Pero más de Puebla son determinantes. Sí. De esa Puebla, No tendríamos, como si nosotros nos dedicáramos a ese tema, que proponer que hubiese un cuarto nivel de gobierno que reconociera las juntas auxiliares, porque de verdad Es es, que donde hay más técnicamente lo pobreza. son. No, A nivel, no, a no nivel está federal, considerado un nivel de gobierno. a nivel federal, es decir, nuestra constitución política no no reconoce. lo creo. Sí, tienes Y razón. tampoco, no- pero, a ver, no. pero a nivel estatal, No, sí, tampoco. no, pero Ni de Puebla. No, pero a nivel estatal, eso es interesantísimo. En sentido estricto, no debería, la legislación de Puebla está no está, o sea, entra en una confrontación con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, la manera en cómo reconoce Puebla a las juntas auxiliares, sí, le está dando atribuciones que no debería de darles. Lo que ¿Sí? pasa es que no está considerado como nivel de gobierno porque es un órgano. Auxiliar, Eso dice la auxiliar, Constitución. por eso un es auxiliar. un De órgano. facto lo es. Sí, Realmente sí. no es otro nivel Incluso de lo que- gobierno. Lo que dice, por eso es una auxiliar, por eso la palabra auxiliar, pero incluso la Constitución dice que no puede haber órganos auxiliares. Así es. Pero sin embargo, la manera como está legislada sí tiene atribuciones, sí tiene facultades. Sí. No, Sí. se las terminó quitando Rafael Moreno Valle cuando lo convirtió en ese órgano desconcentrado. Pero que se no la tenía- regresaron. Al final, o sea, lo que quiero No, decir. pero no le quitaron el título. No, o sea, Sigue siendo órgano. sí, pero sin embargo, las atribuciones que tiene seguramente son sin reconocimiento constitucional, porque como funciona ahorita las funciones auxiliares es como funcionaban antes de lo que le había quitado Moreno Valle, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es que sí valdría la pena pensar y sobre todo en ciudades como Puebla o ciudades metropolitanas donde no tienen capacidad de atender de manera directa a la población. Estos órganos auxiliares sí responden a una problemática y sí están legitimados por la población. Y además, ¿Sí? digo yo, vive más del 70%, cerca del 70% de la población de Puebla capital en juntas auxiliares. Por supuesto que no sé si recuerden cuando andaba en campaña José Antonio Gali Fayad para ser presidente municipal, en algún momento se le ocurrió decir vamos a desaparecer las juntas auxiliares y que todo mundo en juntas auxiliares, los medios de comunicación dijeron, ¿cómo podemos decir eso? Eso habla de una profunda ignorancia, Desconocimiento, porque claro. las juntas auxiliares están, permítanme la expresión, fundadas en los pueblos originarios que rodearon la capital del estado y que con la El crecimiento. ampliación de la mancha urbana se convirtieron en el nuevo municipio de Puebla. Dale su son- reconocimiento, A ver. dale su reconocimiento a ese tema San Francisco milenario. Totimehuacán, creo que se fundó antes que la... ¿No? Por ahí hay alguna junta auxiliar que Sí. incluso es que su fundación Anterior a Puebla. Puebla capital. Ah, sí, sí. Son los pueblos originales. O regresamos pero- a San Andrés Cholula, lo que representan las juntas auxiliares son impresionantes. No. ¿Sí? Les quiero contar una anécdota rapidísima. Por alguna extraña razón, en la toma de posesión de Tonantzin Fernández, me dieron un lugar al lado de los mayordomos, en primera fila. ¿Sabes lo que es eso? Me hice una selfie, ¿sabes? Porque la autoridad que tienen Sí, los mayordomos, claro, por y por supuesto. alguna suerte terminé sentado en la fila de los mayordomos. No, es que realmente... Es un lugar privilegiado. Mira, Sí, ve- claro. Oye, pero tú hablas de San Francisco Totimehuacán y podemos hablar de San Andrés Azumiatle, podemos hablar de San Jerónimo Caleras y podemos hablar de San Pablo de Xochimehuacán. Canoa. Pero, La brava canoa. pero esas están, digamos, todavía en las goteras o en las periferias de Puebla. Pero San Baltasar Campeche, Está dentro, que está completamente. totalmente Al lado embutida de por San Manuel. de, ¿no? de Sí. San Manuel, de Plaza Plaza Dorada, Dorada, de toda sí. esa zona y realmente ellos siguen conservando todo eso, por eso no Y sé, siguen en algún respondiendo, y momento siguen respondiendo y a son la- pueblos sí. bravos. El caso, por ejemplo, de Canoa, ¿no? También el susto que le metieron a Gali cuando fue a Canoa ya como presidente municipal, Gordo, que le ¿cómo llegaron salieron? ahí un grupo Que lo sacaron y que le con costó machetes y todo que le eso. costó el cargo al No, secretario de gobierno de a ese entonces. Guillermo Arechiga. Sí. Sí, claro. Sí, bueno, pero pues a mí me parece que vale la pena también traerle a los otros temas, aunque sea de oigan, pasadita, sí, ¿eh? bueno, el tema, ya se nos acabó el tiempo prácticamente,
pero el segundo tema era la forma en cómo han endurecido el discurso tanto Kamala Harris como Donald Trump. ¿Por qué? Pues buscando, evidentemente, Kamala Harris llegarle a esa parte de la sociedad que Donald Trump tiene en la bolsa por ser tan beligerante y por ser tan abiertamente confrontativo con los migrantes. Adelante, adelante. Y fíjate que desde mi punto de vista es solamente un discurso. Todos los gobernantes de la Unión Americana, de los distintos niveles gubernamentales, saben que no se puede, dependen de la migración. No, pero mira, por ejemplo, Donald Trump habla, la semana pasada, en su discurso, no habla de los centroamericanos, no habla de los mexicanos, habla de esa mafia venezolana a la cual se dirige como animales. Sí, Y él dice que es justamente eso es lo que ellos quieren aplicar, esa ley que surge muy cercana a la Constitución estadounidense, me parece que en 1798, cuando le cierran, por ejemplo, las puertas a los extranjeros, así es más o menos la ley, pero que finalmente la aplican en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando no permiten la entrada a alemanes ni a japoneses, por ejemplo. Y él quiere, con esa rigidez de esa ley, aplicarla ahora nuevamente. Y Kamala Harris lo que hace es hacer un discurso nuevamente en contra de los migrantes, y ella dice que está trabajando en contra de los migrantes desde el 2019 y que sigue trabajando y que no van a permitir. Es decir, Kamala Harris tuvo que cambiar un poco el discurso. Pepe. sí, a mí me parece que sí, coincido con Álvaro que es más discurso, pero es un discurso que está anclado en lo que representa económicamente la migración para Estados Unidos. Es decir, mientras los migrantes sigan siendo migrantes, sigan siendo indocumentados, pues les vas a pagar menos y van a trabajar más y les vas a dar menos, le vas a dar menos derechos. Es decir, la migración es un tema en sus proporciones como lo que representa el narcotráfico, pues. O sea, realmente el incentivo del narcotráfico pues es que hay un ingreso, hay una demanda, pero hay un negocio, pues. Al final del día el narcotráfico se convierte en dinero. Y el tema de la migración, al final del día, se convierte en dinero, en beneficios, porque ¿cuántos millones de migrantes viven con condiciones no podría paupérrimas? Estados Unidos vivir sin Exacto, migrantes. por eso coincido con lo que dice. Pero yo creo que es simplemente el discurso, porque por un lado, ni los van a frenar todos, pueden tener selectivamente un grupo o una nacionalidad. Sí, por ejemplo, esos venezolanos de la mafia, ¿no? Que dicen que son terribles. Que está atendiendo seguramente una demanda de algún patrocinador de campaña de Trump. Y además tiene que elegir un rostro. Exacto. Acuérdate. Tiene un enemigo, o sea, un enemigo, es o sea, que- visible, porque ya no es México, porque ahorita con la fuerza que representa, o que Fíjate. representó Andrés Manuel, Claudia, Sí. y lo que representa ahorita el voto mexicano, porque el voto mexicano sí lo puedes mover, lo puedes importante, movilizar. claro. Entonces, a ver, ahorita yo creo que esta es la primera vez donde pareciera que, bueno, también Obama también lo hizo, pero me parece que ahorita se están peleando ese voto mexicano. Sí. Porque el voto mexicano sí parece... Es muy importante. Sí, son muy células importante. vivas, pues, Por que eso están se ahí. reúne tantas veces Kamala Harris con los, no solamente mexicanos, sino en términos generales, con la colonia latinoamericana. Y ¿no? también hay un Especialmente. respeto al gobierno y al movimiento que está gobernando el país. Ellos son más hábiles y ellos sí supieron leer que son unos fundamentalistas el gobierno mexicano. Sí. Entonces, ¿para qué los alebrestamos cuando los necesitan de colaboradores? Pero efectivamente creo que es más discurso, ¿eh? Ojalá que no suceda lo que pasó un poco antes de que tomara protesta al cargo Andrés Manuel López Obrador, cuando vinieron esas dos caravanas de migrantes hondureños que el propio Donald Trump le pidió que los detuviera en Tijuana y se les detuvo en Tijuana. Ya veremos ¿No? la Habrá- papa caliente que le va a tocar a nuestro gobernador, porque justamente contener la migración, la verdad no es fácil. Y responsabilizar a México de que haga ese trabajo es el todavía trabajo más complejo sucio, todavía. claro, porque es un trabajo sucio. Y bueno, Kamala Harris dijo, a ver, no vamos a aceptar
ilegales. O sea, eso sí lo puntualizó por lo que decías, ¿no? Es decir, creo que ella va a ser mucho más negociadora que este hombre Donald Trump, que prácticamente es un hombre fuera de sus cabales, Pero sí, fundamentalista sí, en los sí, extremos, fanático, ¿no? O sea, pierde de vista los propios objetivos de lo que Y es también me parece la que es política. importante ver que la probabilidad que tiene Trump y Kamala, la verdad, los dos tienen posibilidad de ganar, ¿eh? O Están- sea, está cerrada la Sí, contienda. así Cuando es. de repente en nuestro corazón pareciera que ganara que Kamala, sube Kamala, pero Pero la se realidad vuelve está, parejazo. Siempre está- la complejidad de que es una democracia indirecta. sí, es una indirecta, democracia. sí, No gana indirecta. el que tenga más más votos, sino claro. que tenga Sí. más votos electorales. Preguntémosle a Los estados. Hillary Clinton, por Sí, ejemplo, sí, no sí. tuvo más votos y ella no llegó a ser la presidenta de la Sí. República de Estados Unidos. pues listo, pues. Pues yo creo que con eso terminamos, ¿no? Sí, porque muchas se nos está yendo el tiempo del programa. Gracias, Pepe. Al contrario, Leti, Álvaro, siempre un gusto participar y estar aquí con ustedes. Gracias, Álvaro. Leti, muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias a la hospitalidad de Magma Media Group, de MGM Media Group, por siempre recibirnos con esta calidez. Gracias también a usted por acompañarnos. La próxima vez ya tendremos aquí a Fernando Maldonado y pase la voz de que este programa Viralidad Social está a la hora, en el momento que usted decida verlo. Y queremos también sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásela Hasta la bien. próxima.